hay que estar en todo. Bueno, a ver, por favor, voy a dar los nombres, primero de todo, de los que van a participar en esta mesa inaugural que se va a titular El futuro del periodismo. Te digo una cosa, si estos que van a hacer la mesa inaugural no saben cuál es el futuro del periodismo, mal vamos. Porque van a hablar de los desafíos a los que se enfrentan los grandes medios, medios que ellos dirigen. Un aplauso para Aster Vera, directora del diari Ara. Mírala, mírala. La bolsa que lleva, japonesa, ideal. Soledad García, Carola de Diego García, exdirectora del País y mito del periodismo en Europa. Esther, tú también llegarás a mito, lo que pasa que es más joven, hija mía. Ella mito por edad. Yo me pido símbolo. Luego el señor, dime, ¿qué? Yo me pido símbolo, ella es el mito. Ella es símbolo del mito, bueno. Y luego, las mejores piernas del periodismo patrio, Jordi Joan, director de La Vanguardia, por favor. ¿Qué tal? Por supuesto, Grupo Godó, Americana de Santa Eulalia, no te digo más. Y el señor Ignacio Escolar, director del diario.es. ¡Bravo! Señoras, no tiren bragas, no tiren calzón, por favor. Maravilla. Él había empezado, mira, nos encontramos ahora encima del escenario, que era mi sueño, porque, uy, si estoy a la gran pantalla, me encanta. Voy bien, bueno. Él tenía un grupo de música, ¿te acuerdas? Sí. ¿En qué te has quedado, hijo mío? Ibas para Estrella del Rock, ¿en qué te has quedado? Bueno, esta mesa, primera mesa, la va a moderar la estupenda, la señora, por favor, directora adjunta del diario.es. Otro mito, joder. Neus Tomás, brava. Con ellos les dejo. Si no lo hacen bien, les pueden abuchear. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Esperemos. Pa'lante. Gracias, Marc. Vamos. Por favor, que yo estoy en RACU, deja el grupo Godó bien. Sí. Ya, te quiero. Miraros la gran pantalla un momento. Mira, no te has visto en cine en la vida. Yo me voy a maquillar porque veo que se me ven todos los poros. Adeu. Bé, bon dia a tothom, moltes gràcies per ser aquí. No us amagarem que pel diari és un dia especial, pels que vivim a Barcelona molt més, ens posem cara amb molts socis i sòcies, ahir ho dèiem, el festival és una cita magnífica per donar-vos les gràcies pel vostre suport i per la vostra confiança, per les vostres crítiques i per ajudar-nos a fer-ho cada dia millor. Si sou aquí vol dir que ja sabeu quina és la programació de la jornada. En Marc m'ha estalviat la feina i ha fet les presentacions. A més, els que sou de Barcelona els coneixeu a tots perfectament i, per tant, quasi que començarem directament amb la taula i així els podeu escoltar. I és veritat que si ells no ens saben explicar per on va el periodisme i quina és la seva salut, ja no ens ho podrà explicar ningú. Per tant, l'esforç el farem. Una altra cosa és que la salut sigui millor o pitjor. Em passaré ara al castellà perquè primer hi ha socis que són de fora de Catalunya i després això s'està retransmetent per streaming per arreu d'Espanya. Un saludo también a los que nos estáis siguiendo a través de la página web y además porque Ignacio y Soledad pues no son de aquí y así la conversación será más fluida para todos. Quería comentaros que hace unas semanas estuvo Martin Byron por aquí, el exdirector del Washington Post, un diario que últimamente también está pasando por sus complicaciones. Estuvo él por aquí para presentar su último libro y os voy a trasladar a los cuatro, podemos empezar por aquí si quieres, Ignacio, una pregunta que le hicieron a él y que me gustaría que vosotros también contestaseis para saber vuestra opinión, ¿no? Siempre se habla, y esto los socios a veces nos lo trasladan en encuentros e incluso en correos que nos envían, nos preguntan por las presiones que recibimos, las políticas pero también las económicas, ¿no? Y me gustaría preguntaros si desde vuestra experiencia creéis que estamos en uno de los peores momentos. Ya os avanzo que Byron respondió que sí. Considera él que sí, porque cada vez hay más gente intentando que no hagamos nuestro trabajo y que desenterremos los hechos o expliquemos la verdad. Pero no sé si desde vuestra experiencia, que lleváis todos mucho tiempo ejerciendo el oficio, yo tengo una sensación ambivalente, porque por un lado en el diario.es estamos logrando construir algo
que al menos en la parte económica está muy protegido de las presiones por nuestro modelo económico, lo que explicamos en las cuentas del diario.es que publiqué la semana pasada, cómo nos financiamos, quiénes somos los accionistas del diario, eso nos protege. Pero sí que es verdad que en el entorno en general, y ya no hablo de cuestiones económicas, que siempre son un problema, sí que hay cada vez más presiones políticas, judiciales y a través de las redes sociales por mecanismos de desinformación para intentar combatir a la libertad de prensa y a la libertad de los medios de comunicación. Ahí son todas estrategias, algunas días muy novedosas, porque no se trata tanto de presionar a los medios para que publiquemos informaciones falsas, sino sobre todo desacreditar las informaciones verdaderas, que es una técnica que están utilizando. El ejemplo más evidente podría ser Trump, pero tenemos muchos Trump chiquititos en muchos otros lugares del mundo, empezando por España. Nuestro Trump, mi Trump personal es Isabel Díaz Ayuso, la que vemos más directamente cómo intenta todo el tiempo combatir nuestra información manipulando datos y utilizando estrategias de desinformación también en redes sociales. Y luego, al mismo tiempo, yo creo que hay unas presiones que algunas de ellas son muy visibles esta semana. Por ejemplo, hemos visto cómo ha tenido que autoinculparse Julian Assange por una ley que tiene más de un siglo, para poder librarse de la cárcel después de haber pasado ya por la cárcel, ¿no? Y esto, evidentemente, es un indicador bastante malo, bastante negativo. Tú, Esther, alguna vez has comentado que esto casi nos va en el sueldo, lo importante es que podamos aguantar, ¿no? Sí, ya veremos cuánto duramos, ¿no?, aguantando. Pero bueno, a ver, yo no soy partidaria de los escenarios apocalípticos, aunque creo que todavía podemos empeorar mucho antes de mejorar. Creo que solo mejoraremos en cuestión de presiones, en cuestión de solidez financiera, que es el origen y la columna vertebral de todo, con el apoyo de ustedes, es decir, de ustedes y de muchos de los suscriptores del periódico Ara, pongamos por caso, ¿no? De todas aquellas personas que consideran que buscar la verdad es algo importante, que intentar desenmascarar al poder, a la corrupción es algo importante y que eso o lo pagan los suscriptores o lo paga alguien que tiene otros intereses. Entonces, por eso yo estoy aquí, porque nuestro modelo de periódico es un modelo de periódico también de suscripción y de ir a hacer información de mucha calidad para que alguien pueda considerar que vale la pena pagar por ello. Entonces, presiones, hay tantas presiones como siempre, lo que hay es mucho más ruido. Lo que hay es que nos han intentado quitar de la intermediación. Hablabas de Trump, pues Trump lo que ha hecho es quitar a los periódicos de en medio, a los periodistas de en medio, diciendo estos tíos solo mienten, están pagados por no sé quién, son unos corruptos, forman parte del sistema, no nos representan, como si él fuera alguien que representara a las clases populares, pongamos por caso, o al ciudadano americano medio. Entonces lo que han hecho es desintermediar y él directamente a tu teléfono móvil te envía un mensaje que después nosotros tenemos que verificar si es verdad o es mentira. Entonces creo que la verificación y creo que poner en contexto, jerarquizar, etcétera, será cada vez más importante en un ambiente muy ruidoso, de mucho ruido, no más informativo sino mucho más ruidoso, y que la gente va a tener que fiarse de alguien que le diga, pues como nosotros en este caso, que es: no intentamos engañarte, nos podemos equivocar y cuando nos equivocamos te pediremos disculpas y te explicaremos qué nos ha pasado. Pero no queremos engañarte, lo que queremos es verificar, jerarquizar, poner en contexto, etc. Entonces, presiones, muchas. Presiones económicas, muchas, más o menos. Yo creo que siempre ha habido muchas presiones económicas. O sea, no es la primera vez que un periódico publica algo y una gran empresa le retira la publicidad. Eso pasa constantemente. Bueno, a algunos les pasa más y a algunos les pasa menos. A nosotros nos pasa mucho, por ejemplo. Pero, ¿cuál es la alternativa? Pues eso, ir a tu lector y decirle: no, es que, por favor, danos apoyo tú. Ayúdanos a hacer esta información tú, y si pagas tú no va a tener que pagar la empresa del IBEX o el Trump pequeñito de turno. Podemos hablar después del tema, pero la señora Díaz Ayuso es una de los inversores publicitarios más importantes de España. Sí. ¿Por qué no es pública la inversión publicitaria de la Comunidad de Madrid? Tendríamos muchos datos si supiéramos exactamente a qué medios, cómo, cuándo. Transparencia. Yo lo que pido es transparencia. Ahora hablaremos de ese debate, pero citaba Ignacio el caso de Assange. Tú has trabajado en Estados Unidos. ¿Qué opinión tienes de cómo ha acabado? Es una situación muy desgraciada, porque que él haya tenido que admitir que ha cometido un delito es un desastre para todos nosotros, creo.
porque a partir de ahora se puede considerar delito que alguien interfiera en lo que se llama la seguridad nacional. Pero bueno, tendremos que continuar con ello. Esto es muy antiguo, los papeles del Pentágono ya fueron esto, por tanto es un tema tradicional de la política informativa, no solo en Estados Unidos, por tanto continuaremos. Habrá periodistas que entrarán a la cárcel por haber publicado cosas, efectivamente. Jordi, La Vanguardia es un buque insignia, no solo en Cataluña, sino en España. Me gustaría también tu opinión desde la perspectiva de alguien que ahora es director, pero que lleva muchísimos años trabajando en el periodismo, y también sobre las presiones y sobre si ahora quieren darnos más miedo que antes y también a nuestros informantes. Bueno, buenos días. Antes que nada, déjame agradecer a Nacho y a la gente que hacéis el diario.es que nos habéis invitado. Quiero poner en valor el trabajo que estáis haciendo, un grandísimo diario, que está muy bien, y la mejor manera de reconocerlo es pasarse la mañana del sábado, que hay muchas mejores cosas que hacer que venir a hablar de nuestro oficio. Te lo agradecemos. Pero aquí estamos. Gracias. A ver, el tema de las presiones. Bienvenidas sean. Es decir, lo peor que le puede pasar a un periódico y a un periodista es que publiques una información crítica y al día siguiente pase desapercibida. Es bueno que haya presiones. Estamos vivos y nos buscan y nos persiguen. Eso es lo mejor que puede haber. ¿Qué hay más o menos? Estoy con Esther. Hay como siempre. Y los sistemas pues siempre son los mismos. Juegan con la publicidad, juegan con las ayudas institucionales. Y aquí está la habilidad de los medios de saber surfear estas presiones, porque estamos hoy en un mundo que gracias a las redes sociales todo se sabe, vivimos en un mundo transparente y perfectamente la gente puede comparar las líneas editoriales y por qué un medio va por una línea o va por otra en relación con estas relaciones. Por lo tanto, vivimos ahí. Yo soy optimista, es decir, hace unos años atrás, cuando el mundo que habíamos crecido los periodistas, que es la edición de diarios de papel, caían las ventas, la publicidad se iba a otros soportes y buscaba en los medios sociales, las empresas periodísticas eran un gran negocio, dejaron de serlo. En aquel momento sí que era un momento muy delicado, ¿no? Recuerdo a nivel personal, fue un momento que yo me fui de La Vanguardia y me busqué otros mundos, porque aquel era un momento muy, muy delicado. Pero ha aparecido la gran suerte de la suscripción digital. Yo creo que estamos medios que hemos apostado por crear una comunidad. La prueba está aquí en la Plaza Cataluña, la gente fiel que viene a seguir al diario.es. Y hoy en día tenemos una base de una comunidad, todos nosotros, de suscriptores digitales, que nos permite mirar el futuro con optimismo. Es decir, lo importante ahora nosotros no es hacer audiencia, que también, porque siempre va bien tener un poquito más de publicidad, pero lo importante es ensanchar la comunidad, tener muchos lectores, mucha gente fiel. Y el gran cambio ha sido convencer a gente que te leía en la web gratis que paguen por los contenidos. Vosotros, el diario.es es un medio nuevo que empezasteis con esta situación, el ARA también recientemente. El trabajo para El País y para La Vanguardia ha sido todos aquellos contenidos que teníamos gratis en la web, que la gente pague por los contenidos. Esto ha obligado a las empresas a tener que reinvertir más en periodismo, porque si no tienes corresponsales por todo el mundo, si no tienes firmas de nivel, la gente no va a leerte. Y entonces, en este mundo de fake news, desinformaciones, caos, yo confío mucho en las grandes cabeceras que damos seguridad y en las firmas, en los periodistas que tenemos en la plantilla, en la redacción, que son muy buenos y que la gente... ¿Esto quién lo dice? ¿Esto quién lo dice? No, lo he visto en un WhatsApp que me han enviado. Oye, no, ¿esto quién lo dice? Lo dice La Vanguardia, lo dice El País, lo dice... Oye, esto es otra cosa, ¿no? Y ahí es un terreno que yo me siento ligeramente optimista. Es verdad que tenemos muchísimas amenazas. Antes veníamos hablando con Sol, lo vamos diciendo, es una carrera de obstáculos, ¿no? Ahora tenemos la inteligencia artificial. En este momento existen cabeceras digitales desconocidas que cogen contenidos nuestros, los falsifican, los colocan en otros idiomas y nosotros ni lo sabemos. Entonces, es una guerra continua y, bueno, cuesta. Siempre decimos lo mismo, que vivimos un mundo apasionante, pero quizás estaría bien que bajase un poquito la pasión, ¿no? Y seamos un poco más normales. Pero yo me siento optimista y creo que tenemos un futuro por delante interesante. La gente, al final, está saturada de información, pero necesita información de calidad, información contrastada. Y cada vez la gente se da más cuenta de la existencia de fake news, de falsedades, y van a buscar aquellos medios que, con más o menor gracia, les puede gustar más o menos la línea editorial,
Se pueden equivocar o no se pueden equivocar, pero al menos son honestos. Y lo único que pretenden es informar lo mejor que puedan de lo que está sucediendo. La inteligencia artificial que citabas ahora nos va a convertir en más necesarios, aunque no lo parezca, es decir, no solo para ser una fórmula de verificación, sino también para traducir cosas que nunca la inteligencia artificial de momento puede hacer, ¿o no? ¿O realmente es un riesgo para nuestro trabajo diario? Es muy importante hacer pedagogía y una reunión como esta en ese sentido es buena. Es decir, explicar y cada vez hemos de hacer esfuerzos en ser transparentes y explicar a nuestros lectores cómo hacemos nuestro trabajo, sin trampas ni cartón, cómo buscamos las noticias, cómo lo publicamos, qué sentido tiene hacerlo todo, ¿no? Y yo pienso que, insisto, que sí, esta senda que ha abierto la suscripción digital tiene un futuro y nos hemos de enganchar a ella como sea. Por cierto, que vosotros hace poco hicisteis un consejo de redacción, que es donde los diarios tomamos las decisiones del día, informativas, con 300, no sé cuántos socios, suscriptores, Sí. para explicarles cómo funcionaba Sí, y por como dentro. aquí en streaming, ¿no? Abierto a la gente que lo podía ver. Y la verdad es que, bueno, son estos ejercicios. ¿Cómo decides la portada del día siguiente, la portada digital, los famosos semáforos que en el caso de La Vanguardia? Sí. Y un día me gustaría hacer un libro solo de los semáforos, porque el ego de la gente por aparecer ahí es impresionante. Sí. Sol, tú has vivido esta transición que comentaba Jordi del papel al digital, ¿no? Como se podría resumir. También las presiones de antes, las de ahora. Me gustaría un poco saber si eres optimista como Jordi y Esther o cómo lo ves. Bueno, yo creo, primero, gracias por invitarme, Nacho, y me parece estupendo que debatamos de periodismo en público, no solamente entre nosotros, porque es un problema de la sociedad. Necesitamos hablar en público y convencer a los oyentes de que es un tema importante y de que les afecta, ¿no? Encantada de que ese debate se produzca cuanto más mejor, ¿no? Las presiones, yo creo que presiones ha habido siempre, estoy con tus compañeros. Los periodistas recibimos presiones continuamente, los directores recibimos presiones o hemos recibido presiones, por supuesto que sí, todo el rato, pero forma parte del oficio y forma parte del cargo, no es, o sea, ya sabes lidiar con eso, sabes trabajar con eso, sabemos trabajar con las presiones, ¿no? Lo que es nuevo desde mi punto de vista son las presiones, porque las del mundo económico, las del mundo político, ya te digo, son antiguas, son seculares y sabemos cómo tratarlas. Lo que nos resulta mucho más difícil es cómo soportar la presión en las redes. Porque las redes lo que hacen es una cosa que es nueva, que es introducir temas en la agenda que jamás hubiéramos introducido nosotros como profesionales, pero que están ahí y que de alguna manera son una presión y que nos obligan a cambiar. No somos capaces de resistir la presión. Si las redes se empeñan en hablar de un tema que no tiene sentido, los periodistas esa presión la sentimos, los periodistas de a pie, los redactores jefes, los directores, todo el mundo siente esa presión porque son lectores, porque son oyentes, ¿no? Y entonces están manipulados de una manera tal que es muy difícil resistir esas presiones, ¿no? Yo creo que eso es lo que no sabemos hacer todavía, que tenemos que aprender a cómo lidiar con eso, porque las otras las sabemos lidiar muy bien, pero estas no. Estas estamos cayendo como verdaderamente, como si fuéramos una panda de ovejitas, y estamos como un rebaño de ovejas, y estamos cayendo como un auténtico rebaño de ovejas en reproducir temas que en ningún momento hubiéramos colocado nosotros en la agenda, pero que ellos sí colocan en la agenda, que son falsos muchas veces, y dedicamos nuestros esfuerzos a desmentir, lo cual es una estupidez desde mi punto de vista. El trabajo del periodista no es desmentir, es averiguar, ¿no? Pues nosotros estamos pasando la vida desmintiendo tonterías, mentiras, cosas completamente falsas, pero que ocupan nuestros recursos, y en vez de dedicar periodistas a investigar temas importantes, los tenemos que dedicar a desmentir bobadas, ¿no? Y esa es una presión terrorífica, o desde mi punto de vista, más grave que las otras, sobre todo porque no sabemos lidiar con ellas. Precisamente, ahora que comentas esto, un tema muy de actualidad, el presidente Sánchez ha abierto la puerta a la regulación de la financiación pública de los medios de comunicación. Antes comentaba Esther el caso de la señora Ayuso. Os quería formular, podemos empezar contigo, Soledad,
si os parece una buena idea. Es decir, ¿es necesaria una ley? ¿No es necesaria? ¿Somos capaces de autorregularnos? Porque también hay gente que dice, no hace falta que nos vengan a regular. Un poco ¿cómo lo veis? Las leyes en relación con la información son siempre muy complicadas, porque como decía un amigo mío inglés, se empieza legislando para que un periódico amarillo no diga, no publique falsedades e intimidades de las personas, y se termina cerrando el Financial Times, porque te molesta, entonces son leyes que hay que tener, que hay que atarse con mucho cuidado. Pero ya existen leyes, o sea, quiero decir, la Comunidad Europea, el Parlamento Europeo ha aprobado un reglamento que es interesante sobre el tema sobre los medios digitales, sobre todo intentando conseguir una cosa fundamental, que es la transparencia, ¿no?, de la que se ha comentado, o sea, el saber quiénes son exactamente los propietarios y la financiación de esos medios, la financiación pública y la financiación privada que reciben, saber quién está pagando esos medios. Yo creo que eso es una transparencia que los lectores tienen derecho y que ayudaría mucho a que esta confusión se aclarara, ¿no? Yo creo que esas son cosas fundamentales, ¿no?, para legislar. Yo creo que también existe la legislación sobre la calumnia o la legislación sobre las injurias, ese tipo de legislación que está en el Código Penal y que afecta a los periodistas de medios. Yo he tenido que ir al juzgado varias veces a explicar cosas, ¿no?, porque me llamaba el juez por algo que habíamos publicado en el periódico. Entonces, sin embargo, tú publicas en la red lo que te da la gana y no te llama ningún juez. No te llama ningún juez a decir, oiga, pero ¿qué está usted diciendo? ¿De dónde tiene usted las pruebas de esto? ¿Cómo defiende usted, cómo argumenta usted la información que está publicando, ¿no?, para demostrar que es veraz, ¿no? No le llaman, ¿por qué? Porque las redes no forman parte de lo que se considera. Entonces, sin embargo, tú publicas en la red lo que te da la gana. Los medios de comunicación, los periódicos, las radios, estamos obligadas a ese tipo de control, pero estos medios digitales que aparecen y desaparecen, pues muchas veces no. Probablemente si la calumnia estuviera más penada, también eso ayudaría, en el sentido de que si tú dices, mira usted, un periodista que publica una calumnia, le pones una multa, publicas 2 calumnias, la triplicas, publicas 5 calumnias, le pones 1 millón de euros, ya verás cómo deja de calumniar, ¿no?, por la cuenta. No digo yo 1 millón de euros porque eso no lo puede pagar nadie, pero me refiero a cantidades que realmente le afecten al bolsillo, ¿no? Entonces es muy probable que si las calumnias a esos periodistas se les obligara a responder de las calumnias pagando de su bolsillo, empezaran a tener más cuidado por lo que dicen, ¿no?, y a buscar más fuentes veraces. Ignacio, tú has recordado en alguna conferencia últimamente que mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero nosotros nos regimos aún por una ley franquista del año 66. La ley de prensa en vigor en España es de 1966. Es verdad que aquella ley que hizo Fraga y Franco durante la dictadura después fue muy mutilada. Se quitaron los artículos más duros de esa legislación, como por ejemplo pues que el Ministerio de Información, que era quien regulaba estas cosas, tuviera que dar un permiso, un carné para ser director de periódico, y que sin esa habilitación ninguno de nosotros podríamos ser director durante el franquismo. Pero hay muchos otros artículos de esa ley que siguen en vigor y que son francamente lamentables. Hay un artículo que dice que se puede recuperar la censura previa en caso de guerra o excepción. Si llega a haber gobernado Milei durante el estado de alarma, hubiese tenido una vía para intentar. Os pongo un escenario extremo porque afortunadamente no se ha cumplido nunca algo similar, pero a mí me preocupa que eso exista en la legislación que nos regula. Esa ley establece sanciones administrativas para los directores de periódicos. No se ha cumplido en democracia, pero está ahí, ¿eh? O sea, se podría recuperar, lo podría aplicar alguien. Y luego es una ley que no es que se haya quedado obsoleta, es que no es que porque con la llegada de Internet, es que se quedó obsoleta con la llegada de la televisión a color o con la llegada de la democracia. Es una ley que tiene más de medio siglo y que sigue todavía funcionando con unos criterios que no tienen ningún sentido hoy. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Sol, de que no se pueden regular la información. Es un poco por hacer un paralelismo. Los restaurantes tienen que estar regulados, pero no puedes regular el menú. Pero eso no significa que no haya que tengan que tener unos criterios como cualquier sector, el de la prensa y cualquier regulación. Es decir, no. Por ejemplo, lo que pide la ley europea, que como dice Sol es muy interesante, el reglamento de libertad de medios de comunicación que se ha aprobado en Europa y que va a entrar en vigor en agosto en España,
pues tiene que haber transparencia, que se sepa quiénes son los dueños del periódico o del medio de comunicación para que los lectores sepan si puede haber un conflicto de intereses entre esa propiedad y lo que está publicando ese medio de comunicación. Tiene que haber también transparencia en el dinero público. Es impresentable que el dinero de todos los ciudadanos se gaste de manera opaca para, en muchos casos, pagar favores editoriales a medios afines, castigar a los medios díscolos y utilizarlo como una herramienta no de libertad de los medios, sino de control de los medios de comunicación. Y luego también añade 3 cosas más de la ley europea con la que estoy plenamente de acuerdo. Un medio de comunicación tiene que ser independiente de partidos y organizaciones políticas y de gobiernos extranjeros y tiene que estar, y si no es otra cosa, puede existir, pero no puede estar como un medio de comunicación acreditando a un periodista en la rueda de prensa del Congreso de los Diputados. Tiene también que no producir contenidos elaborados por inteligencia artificial sin ninguna supervisión humana. Esto que comentaba Jordi Juan, que está ocurriendo ya, de pseudomedios que lo que hacen es programar un código que copia nuestros contenidos, los tritura, los reescribe y los convierte en información, en fin, reciclada, pero que evidentemente no tiene ninguna garantía de veracidad, porque además muchas veces tiene datos falsos al hacer este proceso. Y luego, creo que también es bastante razonable otra cosa que pide la ley europea, que es que los medios de comunicación tengamos que sujetarnos a un código ético y una organización de autorregulación externa, que no es gubernamental, ojo, O sea, aquí hablamos de cosas como el código ético de la FAPE o como lo que está promocionando en toda Europa Reporteros Sin Fronteras, que es el Trust Initiative, en el que estamos adheridos nosotros, o el otro proyecto similar en el que también está El País y La Vanguardia, que básicamente consiste en una organización externa que te exige una serie de requisitos de transparencia, de propiedad, de códigos periodísticos, una serie de requisitos, y que vela de que tú cumplas unos mínimos, que no es gubernamental, no tiene que ser gubernamental, pero claro que hay un papel desde la regulación que puede ayudar a mejorar el sector de la prensa sin que en ningún caso suponga una amenaza ni para las líneas editoriales de cada medio, ni para la libertad de expresión, ni para la libertad de prensa. Y ahí hay mucho camino por recorrer porque, insisto, es que nuestra ley es del 66, o sea, es una ley completamente fuera de lugar. Esther. Sí, respecto a esto de la ley del 66, en Cataluña algunos periodistas lo tenemos clarísimo y en el País Vasco también. Y además. En este país, en el País Vasco se cerró un periódico y hubo un caso de torturas a un director de un periódico. Y nosotros vamos a aguantar, sí, ¿no? Vamos a intentarlo. Os agradezco muchísimo que estéis ahí, mi solidaridad total, y os agradezco muchísimo que estéis ahí, la verdad. Vamos a repartir más paraguas para que no tengamos. Hemos traído la lluvia a Barcelona, en fin, es que es el bien. Está lloviendo, vamos a seguir detrás. Los amantes de la información aguantan aquí como nosotros aguantamos las presiones. Vamos. Bueno, pues eso que os decía, tenemos muy claro que la ley es muy antigua, es obsoleta y que además en España hay algunas leyes que se cumplen de una manera arbitraria. Entonces, durante el procés, por ejemplo, nosotros desde nuestro periódico, para emitir algunas opiniones, para publicar algunas informaciones, tuvimos que ir con especial cuidado porque sabíamos que en algún momento se podía cerrar el periódico, porque es que era prácticamente indoloro cerrar el periódico, se podía hacer y a nosotros pues nos causaba un perjuicio financiero que podía haber sido el final del periódico. Por lo tanto, sí, es verdad, la ley es obsoleta, se debería revisar, pero a mí me da mucho miedo esto de que la política tenga que regular una cosa tan delicada como la libertad de opinión, de expresión, etcétera. Por lo tanto, creo que todo aquello que podamos hacer nosotros para autorregularnos, mejor. Y creo que también deberíamos pensar los periodistas en cómo nosotros participamos del corporativismo, que es lo que nos acaba matando, y cómo aceptamos como medios y como periodistas cosas que no lo son. Por lo tanto, nosotros también deberíamos ir con cuidado. Y respecto a la European Media Freedom Act, también tendremos que ir con cuidado con esa transposición de esta norma. No, pero no tiene transposición. No tiene transposición, tendrá un reglamento, pero se tiene que pero desarrollar. Sí. Se tiene que desarrollar y en ese momento se podrá desarrollar a favor o en contra del periodismo. Y en ese caso a mí me da miedo lo que explica sobre las fuentes de información, lo que se puede derivar de que nosotros tengamos que explicar quién son nuestras fuentes. O sea que es un tema muy delicado, tenemos que ser absolutamente rigurosos en cómo se aplica esa ley
y no por... o sea, que la intervención de la política en el periodismo siempre es muy, muy, muy delicada. Por lo tanto, vamos a tener que ir con mucho cuidado. Y por nuestra parte, lo que deberíamos es ser menos corporativistas y nosotros mismos decir, eso no es periodismo. Yo no quiero estar a tu lado. No voy a ir a esa tertulia porque no te quiero a mi lado. Porque no eres un periodista que trabaje con el código deontológico con el que trabajamos los que estamos aquí. Y es así. Entonces, en algún momento nosotros vamos a tener que decir también, pues no, ahí no voy porque no me apetece. ¿Cómo lo ves, Jordi? Yo comparto los miedos de Esther. Creo que toca hacer un cambio legislativo. Además, la transposición esta es la oportunidad ideal para hacerlo, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y me da miedo que lo haga desde el Gobierno. Creo que se ha de escuchar a los medios, hemos de participar y se va a hacer bien. Es decir, cuando en la entrevista que le hicimos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó la idea y habló de los pseudomedios, puedo estar de acuerdo con él de que existen pseudomedios, pero ¿de quién pone la raya? ¿Quién es pseudomedio y quién es medio bueno? ¿Lo decide el Gobierno esto? También es cierto también que a veces nos encontramos, como comenta Esther, en conferencias de prensa que vienen medios que en realidad no son periodistas, son activistas políticos que representan intereses y convierten aquella rueda de prensa en que en teoría hay el interés periodístico por preguntar en otra cosa, en un mitin político del que pregunta. Claro, todo esto se tiene que regular y yo creo que es bueno que se haga y es bueno que lo miremos, pero yo aquí creo que tenemos que hacerlo muy bien y tampoco darle carta blanca al Gobierno para hacer lo que él quiera y como ellos quieran. ¿Quién tiene que decidir qué es un medio? Bueno, por eso te digo que a la hora de entregar permisos credenciales hay que analizar bien y ahí a lo mejor la opinión no es solamente de la institución, sino, no sé, el Colegio de Periodistas, la FAPE... Lo ideal sería que fuese algo como la FAPE, pero hay maneras de fijar criterios objetivos claros y en ningún caso discriminatorios. Un medio tiene que tener periodistas contratados. Nos parece una obviedad, pero es que yo creo que si ponemos ese requisito y ponemos que haya al menos 3 personas, eliminamos al 80% de los pseudomedios que figuran en las plataformas digitales. Tú sabes, Nacho, que estos medios hay dinero detrás, te pueden construir una falsa redacción de 15 personas y en realidad no hay nadie trabajando. Sí, ¿no? pero hay trampas, simplemente con fijar, yo creo que cualquier regulación no va a acabar completamente con todo el problema, porque igual que el Código Penal no acaba con los homicidios en el mundo, o sea, no. Pero eso no significa que no se puedan fijar algunos criterios, que te adhieras un código de autorregulación independiente, que tengas una transparencia sobre tu financiación y sobre tu propiedad y que tengas una redacción. Eso no soluciona el problema. Habrá medios con los que, como tú bien dices, no deberíamos sentarnos, pero eso no significa que una parte del problema que existe y que tiene que ver con esa falta de responsabilidad que luego asumen las redes sociales a la hora de difundir los bulos que llegan por WhatsApp, que serviría también para evitar este problema de las acreditaciones en las ruedas de prensa y en las instituciones públicas, lo podamos solucionar, sin solucionar del todo. Déjame acabar, Nacho. Sí, perdón. La otra parte, que es la transparencia. Evidentemente, ha de quedar muy claro todo el dinero que sale de la Administración, a quién va y cómo va. Todos sabemos perfectamente, en la Comunidad Autónoma de Madrid, sabéis mejor que yo, porque estáis allí, cómo funciona todo aquello y cómo ha podido influir incluso en la caída de Pablo Casado y en el mantenimiento de Isabel Díaz Ayuso. Pero ¿Y cómo es que funciona? el problema es que no lo sabemos. Bueno, ¿sabes? nos imaginamos. Pero no es público. Transparencia absoluta. Y en la propiedad de los medios también. Es decir, además, aquí, déjamelo decirlo a mí, que tengo una cierta transparencia. Yo trabajo en un periódico de 143 años de historia que está en manos de una familia Godó. Es decir, aquí yo no tengo trampa ni cartón. Pero todos los medios deberíamos saber qué empresario está poniendo dinero detrás de ese medio, qué tanto por ciento tiene. Absolutamente transparente, la gente lo necesita saber. Y la transparencia, las ayudas, las subvenciones, ha de haber absolutamente claridad, porque descubriremos muchas cosas. El Gobierno quiere introducir también las ayudas, las subvenciones o quién pone publicidad, las empresas privadas, porque ya se ha descubierto que algunas instituciones públicas, para que no se les vea el rastro, utilizan empresas privadas, hacen subvenciones, convenios con las empresas privadas y las empresas privadas pagan al medio. Eso se está descubriendo. Esto es así, esto existe, lo sabéis perfectamente. ¿Qué problema hay? Hombre,
que se sepa cómo distribuyen las empresas privadas la publicidad, esto nos puede generar un problema a los medios normales, porque muchas empresas dirán, oiga, yo no quiero saber si estoy haciendo una campaña para La Vanguardia, para El País o para el diario Ara, porque tengo que informar yo de esto, ¿no? Por lo tanto, es un tema muy delicado, porque la realidad es que se están buscando plataformas, palancas y excusas, porque ya ven venir que algún día se legislará cómo se distribuyen los medios, las diferentes instituciones, y ya están utilizando empresas privadas entre medio para hacerlo. Es un tema complicado. Sí, no, yo creo que debía ser, debería aprobar rápidamente la obligación de que todos los medios que se consideren o que digan que son medios de comunicación tienen que inmediatamente explicar los ingresos que reciben del sector público, incluidas las empresas del sector público. Eso es lo primero, porque eso es fácil de conseguir y además es muy razonable. Nadie puede decir que eso pueda afectar a la libertad de información, ni muchísimo menos. Al revés, es información que se proporciona a los lectores o a los oyentes. O sea que eso sería algo que debería estar inmediatamente regulado. Luego, cuando se dice que no hay ninguna línea, hay una línea que es la veracidad. La veracidad es algo que sí que se puede exigir. La Constitución protege el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, no a recibir mentiras. No, eso no es de un derecho constitucional, de ninguna manera. Otra cosa es que tú tengas derecho a decir mentiras. Claro que sí, tienes derecho a decirlas. Lo que no tienes derecho es a publicarlas. Tú puedes decir todas las mentiras que quieras, pero publicar mentiras que afecten a personas concretas o que afecten a instituciones concretas, eso debería estar regulado porque lo dice la Constitución, la veracidad. Y eso es algo que los periodistas deberíamos tener claro. Es que está el hijo de Ignacio saludando a su padre desde abajo. Hola, papá. Hola. Bueno, pues eso es lo que una cosa de... ¿no? Y otra cosa que a mí me preocupa, que no es exactamente lo que estamos hablando, pero que a mí una cosa que me preocupa mucho, que es la confusión que tienen a veces los lectores entre lo que es independencia y lo que es la línea editorial. Ay, sí. Entonces, independencia es tener independencia respecto a medios, o sea, saber de dónde te financias. Esa es la independencia, básicamente. Saber cómo te has financiado. Ahora, los medios de comunicación no tienen por qué ser todos iguales. Tienen, al revés, tienen que tener diferentes puntos de vista, diferentes maneras. Y un periódico no tienen por qué todos titular con la misma noticia, porque eso es lo que es independiente en absoluto. Sí. Cada periódico puede tener su propia manera de enfocar la realidad, unos más progresistas, otros más conservadores, diferentes puntos de vista que le dan carácter a ese medio de comunicación, que los hacen plurales y que son perfectamente compatibles con la independencia. A veces, yo creo que los lectores, a veces también los ciudadanos confunden y dicen, no, para ser independiente es que, ¿por qué este periódico esta información la da en la página 4 y este otro la está dando en primera? Pues porque tienen su perfecto derecho, porque son medios distintos con distintos puntos de vista. Eso no tiene nada que ver con la independencia. Eso tiene que ver con el carácter, con la línea editorial de cada medio, que justamente lo que hay que defender es que exista esa pluralidad, porque es lo que representa una sociedad, esa pluralidad, ¿no? Entonces, la confusión que se produce a veces, yo creo que deberíamos entre todos ayudar a despejarla, ¿no? Es decir, no, eso no, se está usted confundiendo, eso no es independencia, ¿no? Esther. Varias cosas sobre esto de la diversidad, de la pluralidad de los medios. Es que esto es la democracia. Claro. Es decir, es evidente que un periódico o un medio es un punto de vista sobre la realidad. Y por lo tanto, pero los hechos son los hechos y las opiniones son las opiniones, y lo que nosotros tenemos en común es que tenemos claro que una cosa son los hechos, o sea, los básicos de nuestro trabajo, los básicos de nuestro oficio en realidad, que es los hechos son los hechos, las opiniones son las opiniones. Y la otra cosa es que nosotros somos medios que tenemos un abanico de opiniones dentro de nuestro medio, pero tenemos un punto de vista. Y eso es lo que le ofrecemos a la sociedad. Y es algo tan importante como está vinculado directamente a la salud democrática de nuestra sociedad. Es decir, nosotros somos medios que podemos dudar, que podemos discutir, que podemos cambiar de opinión, que podemos evolucionar, que podemos
O sea, dialogamos con la sociedad y le presentamos a la sociedad puntos de vista, no de manera totalitaria, sino puntos de vista para que la sociedad y la democracia evolucione. Por tanto, no estamos hablando de algo que sea algo sencillo ni algo fácil. O sea, estamos hablando de algo que es la columna vertebral de la democracia, que es la calidad de los medios. Estoy completamente de acuerdo en el tema de la transparencia. En Cataluña, por ejemplo, hay una transparencia sobre el dinero que las administraciones públicas, que algunas administraciones públicas, por ejemplo la Generalitat de Cataluña, utiliza o paga en los medios de comunicación. Eso no ocurre en el resto. En el resto de comunidades autónomas no existe. Tiene que ser así. Entonces, si tú buscas, hay un montón de investigación académica sobre las ayudas a los medios públicos en Cataluña y no en el resto de España. ¿Por qué? Pues porque simplemente son los únicos que las hacen públicas. Sí, es así. Pues hagámoslas públicas y sepamos dónde invierte Telefónica, dónde invierte el Santander, y si no, pues si no tiene que haber publicidad, pues que no la haya. Fíjate, yo Por creo que eso aquí... nosotros intentamos que la publicidad, que sean nuestros lectores, bueno, todos nosotros ahora ya, intentamos que sean nuestros lectores quienes paguen por la información. Sí, dos cosas con eso, que es toda la razón en lo de los lectores. Yo creo que al final lo que más está ayudando a mejorar el periodismo, la independencia, la calidad de los contenidos, en fin, incluso la credibilidad de los propios medios de comunicación tiene que ver con lo que estamos haciendo los cuatro, que es intentar convencer a nuestros lectores de que nos apoyen económicamente a cambio de nuestro trabajo, a cambio de lo que les ofrecemos a ellos y al resto de la sociedad, incluso a los que no pagan por nuestro periodismo. Y luego, en el tema de lo de la publicidad y la opacidad, desarrollando lo que estaba contando Jordi Juan, que es interesante, es que hay como tres niveles, ¿no? Está, por un lado, la publicidad institucional que reparten las administraciones. Y eso es, en algunos sitios, transparente, en otros sitios, opaca. Aquí, afortunadamente, lo es. La mayoría de las comunidades autónomas no lo da. El otro día estuve viendo las cifras del Gobierno central. En algunos sitios aparece, en otros no, pero debería ser obligatorio, y lo va a ser con la ley europea, que se den los datos de cada administración, cada diputación, cada ayuntamiento, cada comunidad autónoma, cada ministerio. Pero luego hay un segundo nivel, que son las empresas públicas. Eso, algunos sí, otros no. Nosotros, por ejemplo, en Madrid, cuando hemos encontrado algunos datos de empresas públicas madrileñas, nos hemos llevado las manos a la cabeza. ¿Alguien aquí conoce nuevatelevisión.com? ¿Nuevatelevisión.com? ¿Alguien? Nadie, ¿no? Bueno, ¿alguien conoce a Miguel Ángel Rodríguez? Era el dueño de nuevatelevisión.com. 600.000 euros del canal de Isabel II. Empresa pública de Madrid. Así funciona. Y luego hay un tercer nivel, todavía más subsuelo, que es el siguiente. Yo, ayuntamiento de tal sitio, encargo una rotonda nueva o una biblioteca. Y en el pliego pongo, y tienes que destinar tanto dinero a publicitar la biblioteca. Y bajo cuerda le digo al constructor de turno, esto a tal. Y esto no sale en ningún sitio. En ningún sitio. O sea, esto ya es completamente el subsuelo del subsuelo. Pero son recursos públicos. Porque es un dinero que ha pagado la administración a un empresario para que se lo dé a un medio de comunicación. Y esto, claro que debería estar regulado, que se conozca, o sea, en fin, porque acaba saliendo de nuestros impuestos, de lo que pagamos los ciudadanos. Bueno, Jordi Juan siempre dice que cuanto más independientes sean los medios, más democrático es un país. Y este es un buen ejemplo de ir hacia atrás y no hacia adelante. Lo que os decía antes sobre el optimismo de los medios, ¿no? Es decir, justamente el poder crear una gran comunidad con muchos suscriptores te da independencia, y contra más dependas de tu público que te paga y no de la publicidad, mejor, ¿no? A mí me encantaría depender, no tener publicidad. Hoy por hoy, para mantener el barco de la vanguardia, necesito la publicidad y ojalá me llegue más. Pero evidentemente el futuro pasa por tener una buena base de clientes, una buena base de comunidad de lectores que quieran consumir tu producto a base de un producto de calidad, ¿no? Una cosa, es que nos quedan nada menos de 10 minutos y como aquí tenemos lectores y además hay gente del Instituto Reuters, esta semana se conoció el informe anual que un poco nos pone ante el espejo de cómo estamos, no solo en España, sino a nivel mundial, ¿no? Y una de las conclusiones y uno de los retos, creo que nada fáciles, es cómo atraer más a los lectores, o sea, que tengan interés por las noticias, porque, por ejemplo, en España sigue cayendo el interés por las noticias. Sé que no hay soluciones mágicas, pero, no sé, Soledad, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos conseguir que la gente se interese por las noticias y no solo por posibles vídeos virales estos de redes que comentabas también?
hay diferentes, tenemos la ventaja sobre siglos anteriores, tenemos la ventaja de que hay medios, herramientas que ayudan, que facilitan nuevas herramientas, podcast, imagen, diferentes herramientas que ayudan a acercarse a los lectores de diferentes estratos de edad. ¿No? O sea, tenemos más medios para hacer eso de lo que teníamos hace tiempo. Ahora, el fundamento, la base de todo eso sigue siendo el mismo. Esa información la puedes proporcionar con herramientas distintas, accediendo a tipos de público distintos, ¿no? De ciudadanos distintos, pero el interés tiene que ser que le importe, tiene que ser que sea algo que le interese porque le afecta, ¿no? Y también debemos enseñarle a los ciudadanos que si renuncian a la información que en principio no les llama la atención. Es decir, yo escuché una vez, ya lo he dicho varias veces, al presidente de Google decir una cosa que me puso los pelos de punta. Dijo, vamos a conseguir que cada lector, cada ciudadano reciba solamente la información que le interesa. Es decir, que tú el ciudadano, que te dice, no, a mí me interesa la información de mi pueblo, de mi equipo de fútbol, de los oficios que tienen mis hijos y de qué pasa en Argentina porque se fue allí mi abuelo, ¿no? Muy bien. Por supuesto no vas a decir quiero saber lo que pasa en Sudán, porque te importa a ti lo que pasa en Sudán, ¿no? No vas a decir jamás que quieres recibir información de Sudán y sin embargo deberías saber en un momento dado que existe un problema enorme en Sudán y que hay que enviar ayuda y que al enviar ayuda es dinero que sale de tu bolsillo el que se va a enviar. Necesitas saber todo eso, pero tú no lo vas a pedir nunca. Entonces es muy importante que los medios de comunicación sean capaces de mantener una línea profesional de información, porque si no llegaremos a lo que quiere el presidente de Google y yo me suicidaré. Esperemos que no, Jordi. Yo creo que hay la realidad que tenemos. Es decir, hay un hábito general por la influencia de las pantallas, por lo que sé, que la gente lee mucho menos hoy. Y, por ejemplo, que tener hoy tanta gente aquí en la Plaza de Cataluña un sábado hablando sobre la educación está muy bien. Pero la realidad es la que es. Y yo creo que los medios que hacemos hoy en día son muy buenos en general. Sí. Yo tengo la opinión, yo llevo muchos años en el oficio, por lo tanto podía decir, hoy cualquier tiempo pasado fue mejor. Hoy hacemos muchos mejor periódicos que hace muchos años. Ayer hubo el debate Biden-Trump y hoy, hace 20 años, los medios han recogido cómo fue y las opiniones sobre el tema. Hoy todos los medios han ido más allá y han hecho esto que hablamos tanto en los medios explainers, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Pueden cambiar a este hombre por poner otro candidato demócrata? ¿Quién puede ser el candidato demócrata? Hoy cualquier noticia, cualquier ley, cualquier cosa, enseguida hacemos informaciones. ¿Cómo va a afectar esto al ciudadano? Hacemos productos mucho más pensados y mucho más trabajados. Aún y así, la oleada, históricamente la gente el fin de semana, ¿os acordáis? Iba al kiosco y cargaba 2, 3 diarios y se pasaba el día leyendo los periódicos. Guardabas para toda la semana. Para toda la semana. Y guardaba los coleccionables, los suplementos y todo esto. Esto está cambiando completamente. Entonces, contra estos informes que hace Reuters, que yo lo sigo atentamente, incluso participo cada año en la encuesta, que están muy bien, pero la realidad es la que es. Los jóvenes leen muy pocos diarios digitales, están en otro mundo, leen las redes sociales. ¿Cuánta gente me comenta, gente joven, que ha leído noticias de La Vanguardia? Cuando le pregunto dónde, pues es en Twitter, en Instagram, en Facebook. No van a buscar www.lavanguardia.es. Entonces, ¿hemos de luchar contra eso? Sí, pero hemos de ser realistas. Hay una minoría que sí que lee periódicos, que está informada, y a esa minoría hay que ir con nuestros productos y hacer la nuestra y hacer toda la pedagogía que podamos y más. Y que la gente joven, con el paso del tiempo, pues vaya entrando más en el tema. Pero la realidad y los hábitos de lectura son los que hay. Mira, me acordaba de un ejemplo, tú te acordarás, Ignacio, el año pasado este festival lo hicimos en A Coruña y en la mesa de pensadores, que la tendremos luego también aquí, estaba José Antonio Marina y él hizo una intervención en la que dijo algo así como que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, pero no todas las opiniones son respetables. Esos 30 segundos se hicieron virales, fue el vídeo de TikTok más visto en la historia del diario y todavía hoy está circulando. Y era una reflexión muy interesante que se ha movido un montón de una mesa que se movía a través de redes. Esther.
Espero que hoy alguna de nuestras frases que hayan dicho aquí... Alguna de tus frases se va a hacer viral. No, varias cosas. Es que es evidente, todas las personas son respetables, pero no todas las opiniones son respetables. Entonces, varias cosas sobre lo que los periodistas llamamos la news avoidance, ¿no? ¿Qué está pasando? Esa evitación de la información. Una cosa es si la gente lee más o menos, que yo creo que lee más, pero luego hablamos. Lee más por otros canales. O sea, lo que tenemos es una luz de información, de ruido, pero también de información, o sea, bien seleccionada. También tenemos más información de calidad que nunca, sobre todo porque estamos más cerca de las fuentes que nunca y porque nosotros, por suerte, los periodistas, aunque sea muy incómodo, hemos perdido la capacidad de monopolio. Nosotros, por suerte, hemos perdido la tarima. Pero eso está muy bien. O sea, lo que tenemos que hacer es escucharos. Porque es más importante la opinión de una persona que se dedica a otro oficio que la de alguien, excepto si es un técnico sobre los temas. Pero nosotros lo que hacemos es intentar investigar, interpretar, poner en contexto y escuchar a la gente. Entonces, ¿qué está pasando? Pues nuestro modelo y el modelo de todos los que estamos aquí, que es la suscripción, pasa por escuchar al lector, por escuchar lo que quiere la gente. Es que igual la gente no nos lee porque no le interesa lo que les decimos. Es que igual la gente no lee determinados medios porque considera que tienen algunos intereses espurios y que por lo tanto les están hablando de libros que ellos mismos publican o le están hablando de empresas que se anuncian en su periódico y por eso les dicen cosas amables sobre esas empresas o dejan de publicar cosas sobre esas empresas. Por lo tanto, por suerte hemos perdido ese monopolio de la información y lo que tenemos que hacer es hacer información, reproducirla por todos los canales que haya, es decir, es tan importante en este momento Instagram como TikTok, y reproducir buena información, información de calidad por todos los canales e intentar conseguir que los lectores, que la gente que quiere estar bien informada, pague por esa información, vea valor añadido en esa información. Es decir, no es lo mismo las noticias que la información. Las noticias tú te enteras, cuando ya te levantas por la mañana, quieras o no quieras, te enteras de un montón de cosas. Pero eso son noticias, pero la información, la que sale de los equipos, de nuestros equipos de investigación, la que sale de nuestra gente hablando con las personas, rascando, intentando saber por qué esas injusticias se producen, esas corrupciones se producen, esos abusos se producen, eso es información, eso es muy interesante, muy importante, democráticamente muy valioso y eso vale dinero. Estoy bastante de acuerdo y por no repetir lo que se ha dicho ya, yo creo que una de las claves es que hagamos información y periodismo para los lectores, no para los algoritmos. Es decir, uno de los errores que hemos cometido es, como la audiencia se había ido a TikTok, se había ido a Google, se había ido a Instagram, a Twitter, pues vamos a perseguirla, a los lectores allí, las audiencias, según las reglas de los algoritmos de estas plataformas. Estas plataformas en muchos casos supone pues titulares espectaculares y a veces falsos, sensacionalismo, pegarse a contenidos que se alejan mucho de lo que la gente defiende y cree que es periodismo, que sirven para generar audiencias chatarra, que muchas veces no valen de nada porque debajo no hay lectores de verdad, ni siquiera se han enterado de que han leído ese medio de comunicación. Si en lugar de pensar en el algoritmo pensamos en los lectores, construimos comunidades a largo plazo, construimos suscriptores, construimos credibilidad, construimos una marca, un medio, una relación de confianza que hace que cuando un lector necesite información, y hemos tenido momentos de nuestra historia reciente donde toda la sociedad ha necesitado información, la pandemia, por ejemplo, la vaya a buscar en los sitios que sabe que lo hacen bien. No espere a encontrársela haciendo así con su móvil mientras está entretenido o pasando el tiempo en el metro en un sistema de Reels, de TikTok o de Instagram, ¿no? Si perdemos de vista eso, lo que nos pasa muchas veces es que construimos audiencias en un algoritmo que no es nuestro. Y es como construir una casa en una rambla inundable. Llega de repente el río y se lo lleva todo. Ha pasado mucho en muchos medios de comunicación en Estados Unidos que construían todo alrededor del algoritmo. El algoritmo cambiaba, ajustaban una tuerca y el medio desaparecía. Pasó aquí con Playground, pasó con BuzzFeed en Estados Unidos. La clave es volver a la esencia de este oficio, que consiste en servir a la sociedad, de ser un servicio público para la sociedad. Y por eso yo estoy muy optimista en que los lectores y los medios que aquí estamos somos la prueba, recompensan después a aquellos medios que intentamos hacer las cosas bien.
No, yo soy optimista, como me he dejado de decir, pero también realista. Y cuando decía que se lee menos, no es porque me quiero tirar un tiro en el pie. Es cierto. Es que el mismo Instituto Reuters lo ha dicho con datos y con cifras, preguntado en la encuesta a los españoles, cada vez el tanto por ciento de gente interesada en acudir a los medios a informarse ha caído en picado en 10 años. Ha caído en picado. Ya no es a los diarios tradicionales en papel, en TikTok, no. Es que la gente está en otras cosas. Esta gente está a lo mejor pues en irse de fin de semana, ver series de televisión. Es un tema de hábitos de tal. Entonces, yo soy optimista porque sigo pensando que hay una parte muy importante de la población que quiere leer, pero que hay menos hábito de lectura, es un hecho absolutamente incuestionable. Estaban enviando el mensaje de que es súper interesante, pero tenemos que acabar porque sabéis que esto ha empezado ahora y tiramos hasta las 10 de la noche. Pero de verdad os agradezco mucho a Sol, a Jordi, que hace muchos años que nos conocemos, a Esther, que hemos compartido también muchos años, porque de verdad que hay gente que dignifica el oficio. Antes hemos hablado de los que no lo hacen, pero ellos sí. Me acordaba ahora, Esther, en una mesa que estuvimos tú y yo hace tiempo con Inerarity, que nos dijo, igual que consumimos una dieta variada para comer, hay que tener una dieta variada para informarse y para no caer siempre en el algoritmo. Yo creo que estos medios que están aquí, está mal que digamos el nuestro, pero estos tres que están aquí también son medios imprescindibles y necesarios, y lo son también porque al frente hay gente como ellos. Por lo tanto, muchas gràcies, sort i encerts. Gràcies a vosaltres. I és molt reconfortant. Deies. Que es muy reconfortante que hayáis estado ahí sentados a pesar de la lluvia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Després.